muchos ánimos, con ganas de poder aprender, seguir investigando, conociendo un poco más de este curso de la introducción al Antiguo Testamento. Bueno, la lista la vamos a llamar después, ya, más o menos casi al final de la primera parte, del primer tiempo. Vamos a llamar la lista. Mientras se van conectando de repente algunos más hermanos. Entonces voy a esperar a que la lista se llame ahí. Espero que hayan podido ver el video que se dejó sobre el tema de las lenguas en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Lo pudieron ver? ¿Pudieron observar el video? ¿Alguien tuvo complicaciones esta vez para ver el video? ¿Alguien no pudo verlo? Entonces me parece que todos han podido ver. Bueno, por lo menos los que están presentes hasta ahora han podido observar el video. A ver, voy a preguntar de manera aleatoria. Voy a preguntar algunas observaciones de su parte sobre lo que han visto, ¿no? A ver, empezamos por hermano Julio César. Hermano Julio César. A ver, una apreciación de su parte, algo que le llamó la atención sobre lo que vio. Bueno, que pueda compartir, a ver. Buenas noches con todos. Lo que me sorprendió mucho fue lo que dijo fue la segunda parte, más que todo, que habló que Jesucristo también había recitado la Septuaginta y científicamente él habló. Me sorprendió mucho, ¿no? No lo sabía ese dato. Hablaba de eso y también que un requisito para que el Antiguo Testamento se canonice, él habló que en el concilio de Jagnia tenían que estar escrito en hebreo y arameo. Eso fue en la segunda parte, tampoco desconocía mucho de eso. Ya, muy bien. Gracias, Julio. Sí, me has observado bien, ¿no? Lo que se mencionó. A ver, sobre el tema de digamos, del desarrollo del hebreo, ¿no? Cómo se originó la lengua hebrea y cómo fue desarrollándose a través del tiempo. El expositor comentó eso, ¿no? Explicó un poco sobre cómo se fue desarrollando el hebreo. William, ¿recuerdas, William, cómo fue eso? ¿Cómo fue el desarrollo del hebreo? ¿Cómo se dio? Del hebreo. Sí. Claro, bueno, yo lo que entendí en el video es que venían con la lengua egipcia de Moisés, tenían eso y ahí adoptaron, ¿no? Ya cuando llegaron a la tierra prometida, adoptaron el hebreo cananeo, ¿no? Ya. El hebreo cananeo, y luego de ahí ya se fue, ha pasado varias etapas, ¿no? Pero dice que habían tres hebreos. Sí, ¿cuáles eran? ¿Sí? El hebreo cananeo, luego el hebreo, no me acuerdo bien, un poco, pero sí eran 3 hebreos. Ya. Y el último hebreo decía cuando unos monjes, algo así. Los masoretas, digamos. Ahí está, lo más sobre eso ya, donde... Bueno, y lo que me sorprendió dice que no había acentos, no había puntos, no había comas, o sea, hay que ser sabio para poder leer esos hebreos, ¿no? No tenía nada, era un entrevedo, pero tenía que ser tan sabio para poder leer eso y saber dónde te has quedado, ¿no? Y ahora los libros tienen punto, coma, punto aparte, y a veces nos es difícil leer, me imagino, en esas épocas. Claro, más complicado, ¿no? Bien. Gracias, William. Hermana Leoncio, a ver, está tomando la palabra Leoncio. Leoncio, explícanos un poco de los 3 hebreos que se mencionaron. Ya, bueno, buenas noches, pastor. Como dice el video, ¿no? En el antiguo pueblo de Israel hablaba el acadio, ¿no? Que era el idioma acádico.
Ya en el primer hebreo que nace es el palohebreo, ¿no? Que eran letras, ¿no? Que usaban letras, o sea, a ver, cuando llegan a Egipto hablaban egipcio y el acádico, ¿no? Pero cuando ya llegan a Canaán a conquistar con Josué, ya inventan o nace el palohebreo, ¿no? Que era la adaptación de letras representativas a animales, eran 22 consonantes, ¿no? Representativas a animales o fenómenos naturales, ¿no? Pero no eran tan entendibles, eran sin dialecto, ¿no? Por eso es que podrían representarse la cabeza del toro o el afec, ¿no? O la casa, ¿no? El hebreo comienza a tener estos 22 consonantes de una manera genérica, ¿no? Pero por eso que no tenían dialecto. En una tribu podían hablar un hebreo de un dialecto y en otra tribu del mismo Israel podían hablar otro hebreo, el mismo hebreo, pero con otro dialecto, porque no había un orden. No es como a nosotros tenemos ahora la Real Academia, ¿no? O en cada empresa regular. Luego del el palohebreo, que era casi genérico, no entendible, algo era muy estricto, digamos, para entenderlo, como decía mi compañero, nace el hebreo arameizado, ¿no? Yo creo que Dios utilizó la diáspora para dos motivos. Una, para preparar el evangelio al griego para que Pablo predique, y otra, para evolucionar el hebreo para el pueblo de Dios, porque ahí es donde hace una segunda evolución, adaptando el arameo, algunas letras, algunas letras cananeas, las reemplazaban por algunas arameas, ¿no? Entonces, pues se originó en Damasco, ¿no? Cerca de Damasco, ¿no? En Siria en sí, ¿no? Por eso que Esdras y Nehemías en el exilio aprenden ese hebreo y captan eso y saben qué letra reemplazar exactamente, ¿no? Por eso que les ponen el secretario de la ley, ¿no? A Esdras, ¿no? Ellos traducen, prácticamente son el motor, la cabeza, el cerebro de traducir el hebreo cananeo por un hebreo arameizado, ¿no? O mezclado con el arameo, que le daba mejor entonación, ¿no? Porque el primer hebreo no tenía entonación, no tenía nada, ¿no? Luego ya nace el hebreo masoreta, ¿no? Que es ya la perfección, ¿no? Eso es gracias a los monjes Nahaní, ¿no? Que eran los puntuadores, ¿no? Ellos inventaron, hacen 3 puntos importantes, inventan las vocales, inventan los acentos y los signos de puntuación, ¿no? Utilizando las consonantes Aleph, Chok, Ei y Bak, inician las vocales, también les ponen un conjunto de puntitos y rayitas debajo de cada consonante, de esas 4 vocales, las modernizan, ¿no? También inventaron los acentos, porque el hebreo antiguo era aburrido, no tenía entonación, ¿no? Era así vertical, digamos, ¿no? Era, perdón, horizontal, ¿no? No tenía así como para hacer hasta una poesía, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces también inventan los signos de puntuación, por eso que ellos representan la traducción de los masoretas, los que representaron la traducción del texto, ¿no? El arameo es similar al hebreo, como digamos también lo llama como el español al portugués, ¿no? El arameo, hay un tema, que el arameo predominó sobre el hebreo, porque el arameo conservó su originalidad, su letra. En cambio, el hebreo tuvo que adaptarse al arameo. Por eso que fue un hebreo arameizado, ¿no? Por eso que Esdras y Nehemías, en el tiempo del exilio, conociendo bien el arameo, reemplazan y modernizan todo el hebreo y lo traducen en el Antiguo Testamento de una forma más correcta. Pero por eso que el expositor nos dice que hay que tener cuidado, que no solamente nos debemos basar en la traducción del español, porque la Biblia Reina Valera, digamos, que se produce acá en Perú o que se reproduce en Perú, no lo escribió un hebreo, sino un español. Y él no va a conocer tanto, digamos, como en la antigüedad o los idiomas del antiguo hebreo, ¿no? Y en las épocas de Jesús dice que ya, bueno, predominaba más pues el hebreo modernizado, el arameo, ¿no?
Eso Muy es lo bien. que he entendido. Disculpe, profesor, si no es mucho. O No, mucho. está bien, Leoncio. Está bien. Bien las apreciaciones. ¿Alguien más, por favor? A ver, vamos a pedir la participación de alguna dama. Esté presente, Jacqueline o hermana Aide. ¿Alguna apreciación de su parte? Sí, pastor, buenas noches, hermanos. Sí. Sí, yo he entendido, pastor, de acuerdo a la exposición del pastor que estaba ahí exponiendo, creo que el pastor Yatensi Bonilla y ante el pastor Gabriel Gil Arancín. Bueno, el pastor empezó a explicar con respecto a cómo fue los idiomas en en el pueblo judío, ¿no? Antes de la esclavitud en Egipto. Pero yo quiero resaltar de que las lenguas, para ser una lengua aramea y hebrea, voy entendiendo así, pastor, que venían de nuestros padres Sem, cosa que el pastor explicó casi cuando ya estaba en la mitad de su exposición, donde decían que era la lengua madre, ¿no? La lengua semita. Entonces, posteriormente, cuando ya adentran a Egipto, ¿no? Captan una lengua mezclada entre el arameo y el egipcio. Luego, después que salen con la liberación de nuestro Padre Dios al mando o en el liderazgo de Moisés, llegan a Canaán. Y al llegar a Canaán, ellos adoptan otra nueva lengua, que es el cananeo, ¿no? El paleohebreo, que dice el hermano, que explicaba el hermano Leoncio. Y efectivamente, al hacer esta mezcla, pues ahí nace, pues, entre el cananeo y paleohebreo, sale el arameo, ¿no? Y luego, con el tiempo que ellos iban avanzando, los judíos, pues, ya en la otra época, cuando llegan al oriente, algo así, por Asia Menor, cerca por Irak, algo así, que hoy es Irak y Irán, ellos adoptan ya nuevamente el nuevo idioma, que es el hebreo, ¿no? El hebreo, posteriormente el griego. Pero en esos idiomas, pastor, perdón, en esas lenguas, se usaban solamente, yo entendí que usaban 4 consonantes, ¿no? En las cuales ahí resaltan el alf, el yof, el ey y el bak, ¿no? Entre los cuales, pues, posteriormente, ya en la época de Cristo, de Jesucristo, pues ya cuando los nuevos, en la Septuaginta o después de la Septuaginta usaron, pues, o lo adherieron más que nada a las vocales, ¿no? Para ponerlos ahí y ya en una forma, para usar la nueva versión en latín, pastor, ya poniéndoles, como decía el hermano, las vocales que eran pues unas humillas y los puntos y comas, también ahí nació, ¿no? Perfeccionando así pues nuestro Nuevo Testamento, pastor. Eso es lo que he entendido. Ya. Muy bien, Aide. Gracias. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la lengua posiblemente más antigua que se puede rastrear en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Cuál sería la lengua más antigua? ¿Recuerdan? El arameo, pastor. Semita. Que era el paleohebreo, que se le llamaba, ¿no? Entre la Ya, mezcla entre el ese es en el cananeo hebreo, y ¿no? Pero el antes arameo. del hebreo, ¿cuál sería un antecesor del hebreo? Semita, ¿puede ser, Paleohebreo. pastor? La lengua de los semitas. La lengua semita, ¿no? Y La Claro, lengua esa sería la acádica. lengua madre, acadio, ¿no? El acadio. claro, la de Arcadio, nuestro padre Abraham. El De Abraham. acadio que se habló en toda la región, pues, del Ur de los Caldeos, ¿no? De donde posiblemente estuvo Abraham y habló Abraham, ¿no? Acadio. El acadio, digamos, es el registro más antiguo de la lengua que se conoce. De ahí se derivan, digamos, las lenguas semitas, que vendrían a ser una de esas, es el paleohebreo, ¿no? Que se habló en la región de Canaán, en los pueblos cananeos. Sí, Y que pastor. cuando llega Moisés y Josué conquistan la tierra prometida,
hacen parte de su idioma el cananeo, ¿no? Del cananeo. Y toma importancia, predominio el cananeo y lo hablan, ¿no? Ahora, la deportación a Babilonia hizo posible que el arameo tome Toma fuerza. Fuerza. fuerza Hola. sobre el hebreo, Hola, ¿no? hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Y de alguna manera como que Hola, lo hola, 1, opaca, 2. ¿no? Se Pastor, hace, hay interferencia. sí, se hace una Baja ley volumen, Tatiana, de la tele. internacional. Maxito, Max, apaga tu audio un rato, parece que está haciendo ruido. Perdón, pastor, perdón, perdón. Ya, el arameo toma protagonista, es el protagonista que toma control, ¿no? Así es. Luego ya pues, el regreso del exilio, cuando regresan a reconstruir la ciudad, Esdras, como escriba, ¿no? ¿Recuerdan quién era un escriba, no? Como escriba, toma la función de actualizar el hebreo con las consonantes arameas, ¿no? Así es, pastor. Y ya luego pasa al tercer momento, que es el momento de los masoretas, ¿no? De los puntuadores, que conservaron la tradición, pero agregaron las vocales, ¿no? Las vocales ahí, pastor. Agregaron la entonación. Sí. Pastor, ahí Isa. también Doctor, en la una época pregunta. Hay un tema también, ¿no? Yo también escuché ahí que a través se formaron estos idiomas orígenes, ¿no? O sea, los alfabéticos, que son los significados y las características generales de los idiomas. Claro, sí. Por eso, yo, por ejemplo, yo entendí, digamos, en la lengua que hablan ellos, o sea, explicó Claro. el pastor ahí hablando la lengua del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, los idiomas que escribió el Antiguo Testamento, la lengua que existía antes de escribir también el Antiguo Testamento, ¿no? Claro. Y también cómo se escribió tanto en el Antiguo Testamento y cómo se formaron los idiomas que son orígenes y alfabetos significados, dicen, y las características. Yo entendía que el Antiguo Testamento fue escrito dos lenguas, ¿no? Y dos idiomas, el hebreo y el arameo. Así es. También se dice que se hablaban a través de dialectos y también que las lenguas antiguas, dice, no tenían la Real Academia, digamos, ¿no? Como nosotros, como la española, ¿no? Y entendí también que dice que un dialecto es un fenómeno lingüístico, ¿no? Dice que una lengua se habla de una forma tan original o de una región a otra región, ¿no? Y eso, yo entendí un poco, pastor, en ese término, que también se dice que el Antiguo Testamento fue escrito por dos lenguas, ¿no? Que es el arameo y el hebreo. Y el hebreo se usó varios tipos de hebreo, ¿no? Y varios tipos de arameo también. Y el hebreo del Antiguo Testamento fueron tres, dice, ¿no, pastor? Opal hebreo y que se llamó, y que se llamaba hebreo cananeo, ¿no? Ahí comenzó también el hebreo cananeo, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, creo que ha contribuido este video 1, video 2, a poder reforzar y a añadir algo más de lo que estuvimos viendo la clase anterior, ¿no? Es el expositor, el doctor Yatensi Bonilla. Bueno, es especialista en temas del Antiguo Testamento. Entonces, consideré oportuno dejar estos videos para que puedan observarlo, ¿no? Conoce muy bien los dialectos, pastor. Sí, Todo el arameo, griego, todo sabe ese pastor. Entonces ya tienen un poco más de conocimiento, por lo menos de los idiomas del Antiguo Testamento, ¿no? Para que puedan conocer un poco la historia de la escritura y del idioma en que se fue diseñando el Antiguo Testamento. Muy bien, qué bueno. ¿Alguien más que quisiera añadir algo que de repente no se ha comentado? Pastor, buenas noches. Sí, Daniel. Sí, también ahí mencionó el pastor que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Eso es lo que no entendí un poco, que el Nuevo Testamento en la época de Jesús se escribió en griego y que el griego tenía más de 7 formas no sé cómo decir, de formas o lenguas diferentes. De dialectos. Había una lengua vulgar y una lengua muy, muy culta, que fue la que usaron los sabios. Ya, hablando del tema del Nuevo Testamento, ¿no, Daniel?
Creo que por ahí va el asunto, ¿no? Del tema del Nuevo Testamento se escribió en griego y dentro del griego habían diferentes formas de hablar griego o de expresar el griego, ¿no? Pastor, disculpe, se me fue la señal. Sí. También hubo una parte donde dice que se traducía también, había una forma de traducción entre el hebreo al arameo. Hay una palabra, un idioma, no me acuerdo cómo es el ¿no? Algo así como... Targum. El Targum, ahí está. Sí, muy Que bien. también usaban, ¿no? Sí. Bien observado, Daniel. Esa también está dentro de la descripción, ¿no? El Targum. Recuerdan que era el Targum, ¿no? El Targum era traducción de hebreo y arameo. El Antiguo Testamento, pero en arameo, ¿no? Ujú. Propiamente arameo, ¿no? Sí, el Targum fue también un trabajo que se hizo. Y de los griegos, sí, pues los griegos habían diferentes formas de expresar el griego en el tiempo de Jesús, ¿no? Y se escribía y se hablaba, sobre todo, griegos, digamos, común, el griego koiné, que es el griego común del pueblo que era usado frecuentemente, cotidianamente. Había un griego legal también que se hablaba en términos legales. El griego ático también, pastor, habla. También, ¿no? El griego también. Estaba, dice Homero, Platón, Sócrates. Ajá, el griego académico, literario, ¿no? Entonces, diferentes formas habían de hacer griego. Pero ahí está, ¿no? Cuando ya de repente lleguen al tema de la historia del Nuevo Testamento, a la formación del canon del Nuevo Testamento, el idioma del Nuevo Testamento, ahí van a profundizar un poco más. Creo que también hay ese tema en la historia del canon del Nuevo Testamento. Ahí lo van a profundizar, ¿no? Pero bueno, mencionó algo también, válido que lo puedan escuchar. Nuestro enfoque ahora va más por el Antiguo, ¿no? El Antiguo Testamento, las lenguas del Antiguo Testamento. Muy bien, hoy vamos a entrar a un tema relacionado con la visión panorámica. Vamos a hacer un panorama de los libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Vamos a tener una visión general de los libros del Antiguo Testamento. Vamos a ir revisando una pequeña reseña de cada libro. Vamos a ir observando algunas cosas, comentando. Y al final de la clase de hoy voy a dejar su primera tarea, ¿ya? Su primera tarea, porque las anteriores han sido solamente sus apreciaciones de lo que han visto, ¿no? Ustedes han visto y traen sus apreciaciones. Ahora sí voy a dejar una primera tarea para que cada uno me pueda presentar. No va a ser muy extensa, es una tarea práctica, no es muy complicada hacerla. Al final voy a decir de qué se trata, pero va relacionado con los libros que vamos a ir revisando, ¿no? Hay que hacer entonces juntos ahora una visión panorámica del contenido del Antiguo Testamento, ¿no? Para más o menos ubicarnos libro por libro, conocerlo, tener una reseña, porque como estudiante, como seminarista, usted debe conocer, por lo menos debe conocer de qué trata cada libro, ¿no? Los aspectos fundamentales de los libros del Antiguo Testamento. Si en alguno usted se quiere especializar, está bien, ¿no? Puede seguir profundizando, puede seguir revisándolo a más detalle y se hace un especialista, pues, ¿no? En alguno de los libros del Antiguo Testamento o en algún grupo de libros del Antiguo Testamento. Si le interesa mucho profundizar en los libros de la ley, bueno, puede profundizar en cada uno de ellos y se hace un máster, ¿no? En lo que es libros de la ley. Si quiere trabajar en los libros históricos, también lo puede hacer. Los profetas, los poéticos, ¿no? Entonces, de esa manera usted puede profundizar. Hoy vamos a hacer un panorama, ¿no? Para que conozca cada uno de ellos. Es como en la medicina, pues, ¿no? El médico general, ¿no? Tiene un conocimiento, digamos, una visión completa de lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Pero ya cuando se enfoca en alguna parte específica, ya lo deriva el especialista, ¿no? Cuando tiene problemas de
con la digestión, con el aparato digestivo, lo manda al gastro, ¿no? Gastroenterólogo, para que lo revise a más a profundidad, ¿no? Pero él ya sabe que el problema está por ahí, ¿no? Solo que lo deriva a un especialista para que tenga mejor diagnóstico, ¿no? Porque es especialista. Muy bien, entonces vamos a ver la distribución del Antiguo Testamento y vamos a ir revisando libro por libro, ¿no? Voy a compartir la pantalla para hacer uso de un PowerPoint. Acá estamos. Ya, espero que se vea. ¿Se observa? Sí. Sí, ya. Muy Sí, bien. pastor. Gracias. Bien, vamos a ir revisando entonces la primera distribución de los libros del Antiguo Testamento. Están comprendidos dentro de los primeros 5 libros que se conocen como los libros de la ley o la Torá en el idioma judío, o en el idioma hebreo, o también en el idioma griego el Pentateuco, ¿no? Viene de 5. 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, empezando en el Antiguo Testamento, ¿no? El primero de ellos es el Génesis, ¿no? El Génesis nos habla de los orígenes. Se inicia describiendo el tema de la creación, de todo lo que hay dentro de la creación, los cielos, los mares, los ríos, la tierra, la vegetación, la fecundidad de las semillas, los animales, las aves, los peces, ¿no? Y el hombre como creación suprema, ¿no? El hombre. El Génesis relata entonces los orígenes de la creación. También relata el origen o la introducción del pecado en la creación, en la humanidad, ¿no? Luego relata el origen de una nación, ¿no? El origen de una nación a través de Abraham, el origen de una nación a través de la ascendencia de Abraham, Abraham, Isaac y Jacob como principales protagonistas del origen de esta nación. Y por último, ya termina el Génesis con el ingreso del pueblo de Dios a Egipto, ¿no? Luego de que José los recibiera. Entonces, el libro del Génesis tiene que ver con los orígenes, ¿no? El origen del universo, el origen de la creación del hombre, el origen de una nación, el origen de las ciudades, también cómo se originan las ciudades, el origen de distintas artes que el hombre empieza a descubrir, ¿no? Como los metales, la música, en fin, ¿no? Acá en el Génesis hay un dato bastante importante, ¿no? Aunque el libro de Génesis no es un libro científico, ¿no? Nunca hay que pensar que el libro de Génesis tiene un carácter científico, ¿no? Que está dando aportes científicos. Sin embargo, da o relata algunas cosas importantes para la ciencia, ¿no? Por ejemplo, ya a partir más o menos de la tercera generación después de Adán, se encuentra de que ya el hombre conocía los metales y la aleación. Cómo poder hacer una aleación entre metales, ¿no? Y producir el hierro, por ejemplo. Y también estaba los que empezaron ya a entonar instrumentos de música y conocer las notas musicales, ¿ah? Entonces, fíjese
que no es tanto como la ciencia, ¿no? La ciencia que se opone al mensaje bíblico lo presenta, ¿no? Que el hombre pues pasó por momentos de caverna, ¿no? Un hombre torpe, tosco, inútil, que no podía, no sé si ustedes han visto esa parte, ¿no? Cómo la ciencia a veces pone al hombre en una situación bastante ignorante, ¿no? Al hombre como torpe, ¿no? Como que su cerebro todavía no está desarrollando, ¿no? Sin embargo, la Biblia presenta al hombre desde su comienzo, ya con todas las capacidades intelectuales que podemos conocer hasta ahora, ¿no? Solo que en su camino va descubriendo y dando forma a lo que va encontrando, ¿no? Un ejemplo es eso, lo que les menciono, el tema de, ya que el hombre ya conocía los metales y el uso de ellos, ¿no? Y la música. Entonces, ahí está, ¿no? Es importante. Ya a partir de la tercera generación de Adán, pues, ¿no? Casi no mucho tiempo, ¿no? Entonces, el Génesis registra los orígenes, ¿ah? Cómo se van dando las cosas al comienzo. El Éxodo va relacionado ya con la salida del pueblo de Dios de Egipto hacia el Sinaí para realizar el pacto, ¿no? Y de ahí camino hacia la tierra prometida. El Éxodo significa salida, ¿no? La palabra Éxodo significa salida, Génesis significa orígenes. Tiene que ver con el peregrinaje también del pueblo de Dios por todo el desierto, ¿no? Durante todo el tiempo que estuvieron dando ahí vueltas por su desobediencia, ¿no? Así que el Éxodo se caracteriza por el trato de Dios directo con su pueblo, la alianza que hubo en el Sinaí, el recibir el decálogo, ¿no? De parte de Dios para el pueblo, y cómo él iba preparando a ese pueblo para sí, ¿no? El Éxodo tiene que ver con eso, ¿no? Y el protagonista aquí en el Éxodo, el protagonista principal es Moisés, ¿no? Moisés como líder, como elegido por Dios para llevar a cabo esa misión, ¿no? En el libro de Levítico vamos a encontrar las leyes para el pueblo de Dios, ¿no? ¿Ustedes conocen cuántas leyes el Señor dio para su pueblo? ¿Alguien sabe cuántas leyes dio el Señor para su pueblo? A ver, ¿quién recuerda cuántos mandamientos, leyes, estatutos y decretos? Aparte de los 10. Aparte del decálogo, ¿no? De los 10 mandamientos que fue dado directo a Moisés. ¿Cuántos recibieron? ¿Cuántos mandamientos recibieron de parte de Dios? Todos los mandamientos están dentro del Levítico, ¿no? Tiene que ver con las leyes que dio Dios para su Algo pueblo. yo leí una vez que era algo de 600 y tantos, 600. Así es, ¿no? Alrededor 633 leyes el Señor ordenó para su pueblo, ¿no? Ahora, estas leyes que contiene el Levítico no solamente tienen un carácter religioso, ¿ya? Porque lo que el Señor estaba formando desde el Éxodo con su pueblo a través de Moisés y el Decálogo era una nación donde el gobierno de esa nación debería ser teocrático. O sea, quiere decir que Dios gobierna en esa nación, ¿ya? Y a través del gobierno de Dios en la nación, Él estableció las leyes. Entonces, no solamente tenían que ver con el carácter religioso. El Levítico no solamente tiene que ver con el carácter religioso. O sea, no solamente se dio instrucciones, leyes, normas, como cómo llevar a cabo los sacrificios, ¿no? No solamente se dio leyes sobre el sacerdocio, sino también se dieron leyes relacionadas a la parte sanitaria, ¿no? Cómo mantenerse bien de salud. Fíjate, ¿eh? O sea, hay leyes
importantes normas, importantes sanitarias. Por ejemplo, en relación a la situación de las damas, ¿no? Cuando tienen su periodo menstrual, ¿no? En el Levítico se da ordenanzas, leyes de cómo ellas deben cuidarse, cuidar su higiene, observando algunas normas, ¿no? Como por ejemplo el tiempo que tienen que estar aisladas, ¿no? Lo que no deben hacer o deben hacer, ¿no? La higiene que deben seguir. Interesante cómo el Señor va cuidando a su pueblo de que no se enferme. Ojo, y les da leyes sanitarias. Igualmente, luego de la, ¿cómo se llama? De la intimidad sexual, ¿no? Cómo mantener una intimidad sexual sana y con higiene. Ahí está en las leyes. ¿Ya? Leyes en contra de la usura, hablando de la relación civil ya entre ciudadanos, ¿no? Leyes en contra de la usura, ¿no? También se da leyes en cuanto a la forma de vestir, de preparar su vestimenta, ¿no? Cómo usar los hilos, de la siembra también. En fin, hay una serie de leyes que van relacionados no solamente a la comunión directa con Dios a través de la adoración, de los sacrificios, sino también en relación a la convivencia del pueblo y cómo mantener ese pueblo sano, vigoroso y en buenas relaciones. Fíjate, interesante también que hay leyes relacionadas a la dieta, ¿no? Leyes que tienen que ver con qué comer y no comer, ¿no? Importante. Aquí es donde se van a ver algunas observaciones sobre algún cierto tipo de alimentos, ¿no? Que deberían comer y no comer. Algunos peces que se debería usar para comer y otros no. Ahora, el tema de la circuncisión también estaba dentro de esto, ¿no? Ahora, todas estas leyes tenían un propósito principal, ¿no? Formar un pueblo santo. O sea, santificar al pueblo y en el sentido de que el pueblo sea diferente a las otras naciones, un pueblo distinto. Santidad tiene que ver con eso, ¿no? Ser distinto al otro. Y muchas de las leyes estaban dirigidas a eso, ¿no? Primero, tener un pueblo sano y un pueblo distinto, ¿no? A las otras pueblos que estaban alrededor que practicaban cosas contrarias, ¿no? A lo que Dios había establecido, ¿no? Pastor, Sí. disculpe, o sea, con este tipo de leyes estaban preparando a su pueblo, ¿no, pastor? Para que ellos pudieran cumplir, ¿no? Con esas normas, con esas leyes Claro. que el Señor había dado. Ajá, porque el pueblo de Dios tenía que ser luz a las otras naciones, ¿no? Entonces, Dios estaba preparando un pueblo distinto, o sea, santo, y un pueblo que pueda ser preservado y no se extinga. Por ejemplo, el tema de la circuncisión, ¿no? El tema de la circuncisión y la observancia de este pacto que Dios hizo con Abraham y que luego también en el Éxodo nuevamente se va a volver a ver, ¿no? Científicamente está demostrado, ¿no? Que los hombres que han sido circuncidados, ¿no? Tienen menos propensión a tener enfermedades de transmisión ¿cómo se llama? Enfermedades en el miembro viril, como bacterias, hongos, ¿no? Que a la vez, si un hombre tiene esas bacterias y hongos en su miembro viril, lógicamente al momento de tener intimidad con una mujer, con su esposa, puede enfermarla a ella y puede traer complicaciones en la vida de la esposa, ¿no? Y la descendencia puede a veces tener también dificultades. Pero un hombre que ha sido circuncidado, un hombre que tiene circuncisión, entonces es más limpio, en un sentido, ¿no? Entonces, esa
ese pacto y la señal del pacto que Dios le dio a Abraham tenía también un propósito, ¿no? Un propósito de preservar la sanidad del cuerpo, ¿no? La sanidad de la descendencia. Ahora, el tema de la comida también, ¿no? El tema de no comer, por ejemplo, animales inmundos como el chancho, ¿no? El chancho fue censurado en el tiempo del Levítico, en el tiempo del Éxodo, porque el pueblo estaba en el desierto. Y en el desierto, criar ese tipo de animales es peligrosísimo, porque ese animal necesita un tipo de crianza donde requiere mucha agua para poder mantenerlos limpios, porque es un animal por naturaleza que se embarra, ¿no? Por su misma contextura orgánica, ese animal necesita bastante agua, ¿no? Son muy calientes esos animales por la grasa que tienen, ¿no? Y si los chanchos eran criados en el desierto con el pueblo de Dios, pues prácticamente se llenaban de enfermedades, ¿no? Y ese pueblo posiblemente se hubiera extinguido en el desierto. Por eso el Señor les prohibió comer ese tipo de animales, ¿no? Igual los peces, ¿no? Se prohibieron que se comieran peces que no tuvieran escamas, ¿no? O sea, todos los peces que no tuvieran escamas no los podían comer. Solo podían comer los peces que tenían escamas. Un pez que no tiene escama, por ejemplo, es el bonito. ¿Conoce el bonito, no? Claro, Qué rico es el bonito para comer en escabeche, ¿no? Ya. Ese bonito no tiene escamas. Si usted ve, ese pez no tiene escamas. Ya. Los pescados que no tienen escamas son más propensos a que se puedan alojar bacterias en su piel. Porque no tienen protección por las escamas, ¿no? Entonces las bacterias son más fáciles de adherirse a peces que no tienen escamas, ¿no? Y formar en ellos pues diferentes cosas, ¿no? Y si se comen peces infectados por diferentes bacterias, entonces pueden enfermar, ¿no? Por eso el Señor tenía la intención de cultivar o de formar un pueblo santo, protegiéndolos, ¿no? Porque las leyes tienen un sentido de protección también, ¿ya? O sea, las leyes sirven para proteger al pueblo. Los mandamientos de Dios tienen ese sentido de protección. Y en Levítico se describen todas esas leyes, ¿no? También leyes sobre las inmoralidades sexuales, por ejemplo. El Señor quería mantener una vida moral dentro del pueblo, una correcta vida moral. Entonces hay leyes que sancionaban diferentes situaciones así, ¿no? Las leyes sobre la relación con los padres, ¿no? Ellos querían tener una familia santificada, o sea, una familia distinta, ¿no? A los otros pueblos, ¿no? Por eso hay muchas observancias sobre la ley, el respeto a los padres, ¿no? La honra a los padres, las sanciones a los hijos que deshonran y maldicen a los padres, ¿no? En fin, o sea, el Levítico está nutrido de distintas leyes, ¿no? Recuerde que Dios separó al pueblo de Israel para que este pueblo sea un pueblo que sea luz a otras naciones, ¿no? Así que en su forma de vivir deberían reflejar eso. En su adoración deberían reflejar eso, ¿no? Entonces, todas las leyes del Levítico van apuntando a eso, ¿no? Las fiestas solemnes, por ejemplo, están ahí, ¿no? Están detalladas en el Levítico, ¿no? Las 7 fiestas solemnes de Israel. Interesante, cada fiesta vamos a ver cuando toquemos el tema de la religión en Israel. Vamos a ver las fiestas, los significados de las fiestas, todo lo que acompañaba a las fiestas. Es interesante, muy interesante, ¿no? Pastor Luis, una pregunta. O sea que esas leyes, esas 613 leyes, vienen de Génesis hasta Deuteronomio. No, las leyes propiamente fueron dadas por Dios a Moisés, ¿no? Claro. Durante el Éxodo, ¿no? Y que se registran y se compilan en el Levítico, ¿no? Porque en el Éxodo vamos a encontrar el Decálogo, que es los 10 mandamientos, que de alguna manera el Decálogo sintetiza todos esos mandamientos que luego se van a ampliar, ¿no? En el Levítico. En el
En el Génesis vamos a encontrar un mandato de Dios, ¿no? Al comienzo, solo un mandato, ¿no? Que no coman del árbol que no deberían comer, ¿no? Ese es un mandato, ¿no? Pastor, una pregunta que siempre Sí. me he hecho, y es muy interesante. Yo siempre me he hecho la pregunta por qué Dios prohibió este tipo de comidas, ¿no? Ahora usted nos ha dado ciertos ejemplos del chancho, de los pescados sin escama. Eso es, digamos, de una manera netamente científica que usted lo ha comprobado, o hay una, digamos, alguna lectura que narre que eso ha sido por este motivo de la No, contaminación, de la enfermedad. claro, en el tema de la dieta se ha comprobado, ¿no? Que esto, por ejemplo, estos ciertos tipos de animales, por ejemplo, el chancho, que necesita abundante agua para poderlos criar, ¿no? Si usted cría un animal, un chancho, sin condiciones adecuadas, donde el agua es un elemento importante para su crianza, se va a llenar de muchas enfermedades, porque los animales son, por naturaleza, necesitan agua, ¿no? Son cochinos, por eso le dicen cochinos, ¿no? El animalito come de todo, ¿no? Necesita bastante agua. Y los peces también. Los peces son, científicamente ha sido comprobado que han encontrado más peces infectados por diferentes bacterias en peces que no tienen escamas, ¿no? Así va, ¿no? Sí, tiene que ver también con el aspecto científico, ¿no? No solamente es un dato de ahí, ¿no? Tiene que ver con Para aportes científicos. diferenciar, pastor, que el Señor no se equivocó, entonces. Esa es una prueba fehaciente que el Señor no se Ah, equivocó. Por eso les menciono que aunque en los libros de la ley no tienen un carácter científico propiamente, ya el Señor estaba mostrando su preocupación por cuidar a su pueblo, ¿no? Recuerden que las leyes son dadas para el pueblo, para que el pueblo sea protegido a través de esto, ¿no? Bueno, ya, entonces el Levítico apunta hacia eso, ¿no? Es un libro que deberían leer, ¿no? Con esta visión, ¿no? Cómo Dios protegió a su pueblo a través de sus leyes, ¿no? Por eso las leyes de Dios no son gravosas, pues, ¿no? No son pesadas. Si uno las ve que es para nuestro bien, las va a ver de otra manera, ¿no? Ya, luego viene el libro de Números, donde hay un recuento de las genealogías, ¿no? Los censos que se hicieron del pueblo de Dios, ¿no? Números, el mismo título lo va describiendo, tiene que ver con los censos, ¿no? Con la lista de descendientes del pueblo de Dios y también aspectos de su peregrinaje por el desierto, ¿no? Algo importante que el pueblo de Dios y los judíos empezaron a cultivar es el registro de descendientes, ¿ya? Era muy importante para ellos saber de dónde procedían, ¿no? Por eso el pueblo judío digamos, se jacta de eso, ¿no? Que son una nación única, ¿no? Porque conservan una lista de descendientes. Ese es bastante importante para ellos, ¿no? Entonces, Números, de alguna manera trata de reflejar eso, ¿no? Cómo iban registrando y conservando las genealogías propias de ellos, ¿no? Números tiene eso. Y también pasajes propios de su peregrinaje por el desierto, ¿no? Interesante Números, ¿ah? Y el último libro, Deuteronomio, que significa las palabras, ¿no? Deuteronomio significa las palabras. Tiene que ver con el último discurso que dio Moisés antes de entrar en la tierra prometida, ¿no? Recuerdan que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, solo la vio, ¿no? Pero él antes de que ya saliera de escena, él reunió al pueblo y les dio un discurso, ¿no? Que se registró en el Deuteronomio. El Deuteronomio es una recapitulación de todo lo que el pueblo pasó desde el momento que salieron de Egipto. Moisés les hace recordar todo lo que el pueblo pasó, ¿no? Y los insta, ¿no? Los insta, les llama a no olvidarse de todo lo que Dios ha hecho y a dejar de lado el pacto que hicieron con Dios en el Sinaí, ¿no?
Por eso es que Deuteronomio, casi finalizando, acaba con las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Que van a alcanzar si es que se mantienen fieles al pacto, y las maldiciones que van a alcanzar si son infieles al pacto, ¿no? Entonces, Moisés le está preparando para que ellos no se olviden del pacto que han hecho con Dios cuando ingresen a la tierra prometida, ¿no? Ahí está ese pasaje bastante conocido, ¿no? Donde Moisés menciona, le dice al pueblo que no se olviden de la ley, del pacto que han hecho con Dios, porque no vaya a ser que ellos ingresen a la tierra prometida y empiecen a prosperar, empiecen a llenarse de ganados, de oro, de plata, y digan, mi mano y mi fuerza me han traído toda esta riqueza, ¿no? Y se olviden de Dios, ¿no? Que los introdujo a la tierra. Entonces, el Deuteronomio va en ese sentido. Deuteronomio es una recapitulación de Moisés de todo lo que el pueblo pasó por el desierto hasta llegar en ese momento a las riberas del río Jordán, ¿no? Para entrar. Pastor, se podría decir que Deuteronomio también es, a ver, no es histórico, ¿no? Pero tiene también algo de historia de Israel y también tiene algo que me llamó la atención, el tema de la repartición de tierras, de los botines, ¿no? No, todavía la ¿o no? repartición no está acá. No, las leyes creo que da. Ah, las leyes, claro. Sí, Es y una en el Levítico lo que me gustó mucho es que es como una antesala de lo que iba a venir Jesús, la forma de los sacrificios fuera del campamento y todo. Ajá, claro, ya luego en el Nuevo Testamento ya lo vamos a entender, ¿no? Las imágenes propias de lo que había en el Antiguo. Sin embargo, en el mismo Antiguo, ¿no? Dios estaba preparando una nación santa, ¿no? A través de sus leyes. Ahora, el Deuteronomio es el discurso más extenso de Moisés, ¿no? Que podemos encontrar. Y cómo va a preparar al pueblo, ¿no? Para que puedan ingresar bien, ¿no? A la tierra prometida. Pastor. Sí. O sea, en Deuteronomio Moisés estaba recordándoles, ¿no? Al pueblo de Israel que tenían que cumplir, ¿no? El pacto que habían realizado de ellos, ¿no? Ese es lo que sí. más o menos estoy entendiendo. Les hace recordar, primero les hace recordar todo lo que Dios ha hecho por ellos en el tiempo que estuvieron peregrinando, ¿no? Les dijo, acuérdense cómo Dios los cuidó, ¿no? Su vestido nunca se envejeció, su pie nunca se hinchó, tuvieron para comer, tuvieron para beber, Dios no los desamparó, ¿no? Les hace recordar todo lo que Dios hizo por ellos, ¿no? Y también les dice que no se olviden de lo que han hecho en el Sinaí, el pacto que han hecho, ¿no? Cómo aceptaron ellos voluntariamente que Dios sea el Dios de ellos, ¿no? Y que ahora que van a entrar en la tierra prometida no se olviden de eso, ¿no? Ya. Los 5 libros apuntan a eso, ¿no? Se les conoce como los libros de la ley. Sin embargo, si se dan cuenta, el libro del Génesis no contiene leyes propiamente, aunque se encuentra uno de los primeros mandatos de Dios en el Génesis, ¿no? Por eso lo consideran también como parte de los libros de la ley, ¿no? Pero como ley, como la Torá, como mandamiento directo, lo podemos encontrar desde el Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿no? Los escribió Moisés, ¿no? Moisés, nosotros creemos que fue así, ¿no? El autor de los 5 libros. Lógicamente que, por ejemplo, en el relato ya de la muerte de Moisés, lógicamente que Moisés no pudo escribir pues su propia muerte, ¿no? Hay alguien que terminó de compilar esto, ¿no? Ya, esos son los 5 primeros libros de los cuales usted tiene que tener una visión panorámica, ¿no? Así que si le preguntan sobre el Levítico, ya usted debe saber de qué trata el Levítico, ¿no? Si le preguntan sobre el Números, ¿no? Ya sabe de qué trata Números específicamente, ¿no? Deuteronomio, de qué trata, ¿no? Génesis, el Éxodo, ¿no? Bien, avanzamos un poco.
Si no hay alguna pregunta, si no hay alguna pregunta, si no hay preguntas, avanzamos un poco. Ya, avanzamos entonces. Pastor, Sí, qué hay de cierto que en el Levítico hay muchas leyes sanitarias que hasta el día de hoy lo utiliza la medicina humana, la medicina que conocemos, ¿no? claro, ¿Qué hay de sí, cierto? claro, hay mucho respaldo, ¿no?, de la ciencia médica sobre algunas observaciones de la ley en Levítico, ¿no?, sobre la parte sanitaria, sí. Uno de esos es la parte de por ejemplo, a ver, hermana Aide, ¿usted tiene hijos? Sí, pastor. Ya. Hermana, en la ley, en el Levítico, dice que cuando una mujer da a luz, ¿cuántos días tiene que mantenerse en purificación? Creo que 15, pastor, o un mes. Ya, no, son 40 días, ¿no? Sí, Ya. algo de 40 días. Usted cuando dio a luz, ¿cuánto tiempo le dijeron? Un mes, pastor. Ya. Ese es el tiempo que Dios estableció. Y ese tiempo de purificación tiene que ver con que la mujer va todavía eliminando parte de lo que ha sido los rastros de sangre, si no me equivoco, ¿no? Sí, Del pastor. parto, ¿no? Se está purificando de esa sangre, ¿no? Y en ese tiempo no debe tener ningún tipo de actividad íntima, porque se Sí, está pastor. purificando, ¿no? Ujú. Porque si no, puede traer muchos problemas de salud. Entonces, esa norma, esa ley, Dios la dio para su pueblo, para preservar la vida de las mujeres y mantener un pueblo sano, ¿ya? Esa misma instrucción que vamos a encontrar en el Levítico, hasta ahora en la ciencia médica relacionada a los partos, le siguen diciendo a las mujeres, Sí, cuando hasta dan, 90 días tienes que cuidarte, pastor. le dan las mismas instrucciones, ¿no? Sí, pastor. O sea, O es sea, sí, un mes a 45 días, pues la mujer se desangra, ajá, ¿no? Se ajá, purifica y después de ahí te dice, de todas maneras tienes que cuidarte por 90 días, claro, ¿no? Por ajá, precaución. Y así lo es. mismo también se ve en Levítico, pastor, todas las leyes y normas que te dan en la forma como debes de purificarte antes de ir a la presencia del Señor. Eso es lo que nos enseña Levítico, pastor. Sí, es interesante cómo va relacionado ahora con los avances de la ciencia, que sí, pues, hay mucha razón, hay mucho por qué Dios dejó eso, ¿no? Ah, sí, es El tema de las interesante. primicias también ahí habla. También, Nuevamente pues, se sobre vuelve a las recalcar ofrendas, ¿no? Las la ofrendas obediencia también. que se presentan, todo eso. Muy Sí, bien, pastor, muy interesante. gracias. Es un libro bastante interesante, ¿eh? No se olviden que Dios estableció un pueblo para que Él gobierne en ese pueblo. Es un gobierno teocrático. Dios gobierna en el pueblo, ¿ya? ¿Cómo era el gobierno de Israel? Era un gobierno teocrático, Dios gobernando. Por eso, ¿recuerdan cuando salieron del Éxodo y iban camino a la tierra prometida? Cuando paraban, ¿no? Cuando la nube se paraba, ¿qué tenían que hacer primero? Sí, sí, Tenían que tenían que armar el armar dos tabernáculo, tiendas, sí, ¿no? donde paraba la nube. Claro, donde paraba la nube se tenía, primero antes de armar sus carpas, los israelitas tenían que armar el tabernáculo, primero, y en el centro, ¿no? Ujú. Luego ellos, terminando de armar el tabernáculo, recién armaban ellos sus casas. Siempre el Alrededor tabernáculo del estaba en el tabernáculo. centro, ¿ya? Dios morando en medio de ellos y gobernando, guiando, dirigiendo a su pueblo, ¿no? Bien, esa era la figura del tiempo del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Avanzamos un poco. Luego viene el libro de Josué, ¿no? Luego de los 5 primeros libros, o conocidos como los libros de la ley, el Pentateuco, la Torá, viene el libro de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. El único que entra a la tierra prometida, no, pastor, con Caleb. Ellos fueron los únicos que quedaron de la generación, ¿no? Que salió de Ujú. Egipto.
porque creyeron a Dios, pues, ¿no? Le creyeron a Dios y junto con Caleb fueron los que pudieron entrar, ¿no? Toda la generación que salió de Egipto quedó en el desierto, ¿no? Esta nueva generación estaba entrando, guiados por Josué, el sucesor de Moisés, ¿no? Josué los introduce a la tierra prometida. Moisés llegó hasta las riberas del Jordán, ¿no? Ahí vio la tierra prometida y le dio la posta a Josué, ¿no? Ahora, el libro de Josué registra la conquista de la tierra prometida, batalla contra los pueblos cananeos. Ahora, cuando Josué llega a la tierra, ¿no? A la tierra prometida, esa tierra no estaba vacía, esa tierra estaba ocupada. Habían habitantes que moraban ahí, ¿no? Ya estaban establecidos ahí, antes que ellos lleguen. Ahora, interesante cómo ellos van a empezar a tomar posesión, porque ya habían pueblos ahí, fíjese, ¿ah? Es como que usted esté viviendo en su casa, su propia casa, su casa propia, ya está instalado ahí, y venga alguien y lo quiera desalojar. Y le diga, ¿sabes qué? Sal de esta casa porque esta casa me pertenece a mí. Y tú le digas, pero ¿cómo que te pertenece a ti si yo ya estoy acá? No, esta casa me pertenece a ti. ¿Y quién te ha dicho que te pertenece? Dios me ha dicho que me pertenece, por eso te vas a ir y yo la voy a ocupar. O sea, ellos estaban entrando a tomar una tierra que ya estaba ocupada y a reclamarla en nombre de Dios. Dios les había dicho, esa es su tierra. Ahora, interesante, porque esa situación hasta ahora está vigente. Este problema que está pasando en la franja de Gaza, ¿no? Que tiene que ver con un asunto también de los filisteos que luego vamos a revisar, es que los musulmanes, que son en su gran mayoría pueblos árabes, ¿no? Los descendientes de Ismael, ellos siempre están reclamando que cómo Israel se ha metido en la tierra de ellos porque ellos ya estaban ahí, pues, ¿no? Ellos han tomado posesión de una tierra que no les pertenece porque ya ellos estaban ocupando esa tierra. Lo mismo está pasando acá con Josué. Josué está tomando ya acciones frente a pueblos que ya estaban ahí, los estaba conquistando, pues. Y no solamente los está conquistando, sino los está votando, los está expulsando. Y no solamente a un pueblo, sino a varios pueblos, ¿no? Que estaban en la tierra prometida, ¿no? La conquista fue una serie de batallas hechas por Josué, donde las victorias siempre se daban cuando estaban alineados a la voluntad de Dios. Recuerdan Jericó, ¿no? La muralla impenetrable de Jericó. Se derribó porque ellos estaban alineados a la voluntad de Dios. Pero perdieron con Jai, cuando fueron a tomar la ciudad de Jai. A pesar de que Jai era era menor que Jericó, ¿no? Era una ciudad, un pueblo muy chiquito, débil, pequeño, a comparación de Jericó. Sin embargo, Jai los vence. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios se había introducido el pecado. Así que la idea de la conquista de los territorios de la tierra prometida tenía que ver con la fidelidad en el pacto. Dios estaba con ellos si ellos mantenían su fidelidad en el pacto y les permitía lograr esas batallas y esos triunfos sorprendentes frente a sus enemigos. Pero cuando el pueblo se salía de la fidelidad al pacto y caía en idolatría, caía en pecado, entonces la mano de Dios se alejaba de ellos y perdían, fracasaban, ¿no? Entonces la conquista tenía que ver también con la fidelidad del pueblo en el pacto que habían hecho con Dios. Cuando el pueblo se mantenía fiel al pacto, Dios les hacía conquistar las tierras, ¿no? Eran infieles al pacto, Dios les dejaba y eran atacados y sus enemigos los derrotaban, ¿no? Así que Josué trata de eso, ya, de las historias, de la historia de la conquista en los diferentes pueblos cananeos.
Luego también va a haber la distribución de las tierras, cómo Josué empieza a distribuir las tierras para cada uno de los tribus del pueblo de Dios, ¿no? Y al último, ya casi en la vejez de Josué, va a dar palabras finales de Josué al pueblo, ¿no? Algo parecido como Moisés dio en el Deuteronomio, ¿no? El Deuteronomio, recuerda que son las palabras finales de Moisés al pueblo, el último discurso de Moisés. Josué va como repetir en los capítulos finales, dando palabras al pueblo, ¿no? Las palabras finales de Josué, ¿no? Donde les llama, los insta a que no abandonen el pacto de Dios, ¿no? Lo mismo que hizo Moisés, ¿no? Que sean fieles, ¿no? Y ahí está ese versículo bastante conocido, ¿no? Donde Josué dice, yo no sé de ustedes, ¿no? Pero yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Hablando de la permanencia de la fidelidad. Entonces, con Josué, el pueblo pudo introducirse en la tierra prometida, se instaló, se repartió las tierras, una distribución, y luego ya Josué muere, ¿no? En ese tiempo. Josué entonces va en esa dirección, ¿ah? Acuérdese, ¿ah? Josué. Luego de Josué, vamos a llegar al libro de Jueces. El libro de Jueces, ¿no? Ahora, hasta Josué, el pueblo había mantenido, digamos, una seguridad, ¿no? Una protección de parte de Dios, su fidelidad al pacto estaba ahí permanente. Ya con la muerte de Josué, el pueblo empieza nuevamente a caer en dificultades, ¿no? Las tierras se habían distribuido, las tribus se habían establecido, ¿no? Cada tribu había tomado posesión de lo que le correspondía. Y en cada lugar empiezan el gobierno de líderes políticos religiosos, ¿no? Sin embargo, dentro de estas tribus que formaban la nación de Israel, de estos pueblos, estos líderes empezaron a caer en corrupción, nuevamente corrupción religiosa, ¿no? ¿Y cuál era esa corrupción religiosa? Abandonaban el pacto con Dios. Caían Adoraron a Baal. infidelidad, ¿no? La infidelidad al pacto, ¿no? Debían ser fieles a Dios, adorarlo a Él, seguirle a Él solamente, pero ellos caían en infidelidad. Iban tras los dioses de las diferentes, de los pueblos paganos que estaban alrededor, ¿no? Entonces, por abandonar el pacto, Dios los dejaba en manos de sus enemigos. Y sus enemigos los conquistaban y tomaban opresión de ellos, ¿no? Ahora, cuando ellos estaban ya oprimidos por sus enemigos, ¿no? En ese momento recordaban recién, ¿no? La situación en la que estaban y se acordaban de que habían sido infieles a Dios y habían abandonado el pacto, ¿no? De sus padres. Y clamaban a Dios en ese tiempo de opresión y Dios les levantaba un libertador que era conocido como un juez, ¿no? Lo levantaba y este juez, a través de la guía de Dios, de la protección, del cuidado de Dios, liberaba al pueblo de sus opresores, ¿no? Y volvía nuevamente la paz al territorio de Israel, ¿no? Al territorio hebreo, ¿no? Y ya mientras ese juez vivía, como que había paz, seguridad, y sus enemigos ya no se acercaban, ¿no? Pero ese juez moría y nuevamente, pasado un tiempo, entraba nuevamente la corrupción espiritual, la corrupción religiosa del pueblo, ¿no? Y volvían a lo mismo. Se olvidaban del pacto. Violaban el pacto. Violaban el pacto, se olvidaban del pacto, dejaban atrás el pacto y otra vez se levantaban otros enemigos y los conquistaban, ¿no? Y los oprimían.
Y estando en la opresión, otra vez clamaban ellos a Dios. Dios tenía misericordia y les levantaba un juez. Así que el libro de Jueces narra, ¿no?, el ciclo vicioso en el que entró Israel. Donde, ¿qué hay? Primero hay, acá en la imagen del PowerPoint está, ¿no? ¿Qué hay primero? Primero entra el pecado, ¿no? Ahí empieza. El pecado entra en el pueblo, ¿no? ¿Y cuál es el pecado del pueblo? Dejar el pacto y caer en la idolatría, ¿no? Ir tras otros, tras los dioses paganos de los otros pueblos, ¿no? Pastor, eso, disculpe que le corte, eso es lo que pasó en Ai, ¿no? ¿En dónde? En Ai, en Jai, Ajá. con Josué. Acán. Claro. Sí, también, eso ocurrió en Josué, ¿no? Que dejaron, ¿cómo se llama? El que se escondió los mantos babilónicos, la plata. Acán. Acán, ¿no? Acán hizo eso y trajo, pues, maldición al ejército de Josué, ¿no? Ya, en los jueces igual, ¿no? El pecado entraba, Dios, ellos dejaban a Dios, Dios los dejaba en manos de sus enemigos y venía la opresión, ¿no? La opresión por parte de sus enemigos. Luego ellos se arrepentían, clamaban a Dios y Dios le levantaba un libertador, ¿no? Y ese libertador, con la ayuda de Dios, traía liberación al pueblo y tiempos de paz, ¿no? Mientras el juez vivía, había paz y seguridad en la nación, ¿no? Moría ese juez y volvía a entrar en el ciclo del pecado, ¿no? Opresión, arrepentimiento, liberación, paz. En ese ciclo se mueve el libro de Jueces, ¿ya? Y cada uno de los jueces que Dios levanta, ¿no?, de diferentes tribus, van a ser siempre la misma figura, ¿no? Liberar al pueblo de la opresión. Uno de los jueces que destaca aquí, ¿no?, en el libro de Josué, es por ejemplo, Gedeón, ¿no? La historia de Gedeón como juez, la historia de Sansón, ¿no? De Sansón también como juez, de Jeftel también como juez, son los protagonistas que destacan un poco más, ¿no? Y Sansón, ¿no? Sansón también, otro juez, ¿no? Pastor, ¿se podría decir que en Josué y Jueces se mantenía el gobierno teocrático o ya no? Todavía el gobierno era teocrático, ¿no? Todavía se mantenía la figura de Dios gobernando a través de la alianza, del pacto que habían hecho con ellos, ¿no? Y el juez representaba como un libertador que Dios usaba, ¿no? Para que el pueblo regrese nuevamente a la fidelidad del pacto, ¿no? Se dejen gobernar por Dios, ¿no? Es la idea, ¿no? Seguir el gobierno teocrático, ¿no? En jueces. Pero, pastor, disculpe, Moisés, sugerido o aconsejado por su suegro, instauró jueces, ¿cierto? ¿Esos jueces se mantenían en los jueces o cómo, por ejemplo, Gedeón se ayudaba? No, o sea, en el tiempo de Moisés, en el Éxodo, cuando su suegro Yetro le da una idea de cómo organizar, ¿no?, para juzgar al pueblo, ¿no? Le dice, mira, sepáralo de esta manera, en grupo de tanto, y tú encárgate de las cosas mayores, ¿no? Es en Éxodo. Es en el Éxodo, ¿no? Ya, Claro. esa es una forma de organizar al pueblo, ¿ya? Cuando Josué entra y reparte las tierras, ¿no?, cada tribu seguía con esa organización. Eso no eran los ancianos del pueblo, se les conoce como los ancianos, ¿ya?, que tenían funciones también de juzgar en base a la ley, ¿no?, en base a los mandamientos del Señor. Ya, eso estaba vigente todavía aquí, ¿ya? Por eso tenía que ver con el carácter de un líder político religioso, ¿no? Los líderes políticos religiosos, que eran los ancianos del pueblo, que dirigían a cada tribu, caían en corrupción, ¿no? Y en vez de guiar al pueblo hacia la fidelidad al pacto, los dejaban, pues, ¿no? Y caían en idolatría. Esa organización todavía estaba,
la distribución de los, en los ancianos sobre cada grupo de personas. Eso estaba vigente todavía. Pero no había una representación como Moisés, ¿no? Eran los ancianos, ¿no? Josué muere y se quedaron a cargo los ancianos, ¿no? De cada tribu, de cada pueblo, ¿no? Ya, en Jueces, entonces, la idea va así, ¿no? Es el círculo vicioso de la corrupción religiosa en el pueblo. Ahora, termina el libro de Jueces y pasamos a Primera y Segunda de Samuel. Primera y Segunda de Samuel, ¿no? Ahora, en Primera y Segunda de Samuel, el libro se divide el libro inicia el tiempo de la monarquía, ¿ya? El tiempo de la monarquía, del reinado. Con Jueces acabó el tiempo de los libertadores, de los caudillos que Dios levantaba, ¿no? Pero aún seguía la situación, seguía siendo teocrática, como mencionó más, creo, ¿no? No me acuerdo quién mencionó, teocrática, ¿no? Seguía el gobierno de Dios directo, ¿no? Ahora, con Primera y Segunda de Samuel se empieza a describir el origen de la monarquía en Israel. El libro se divide en la historia de 3 personajes claves. Recuerde bien, ¿no? Primera y Segunda de Samuel, 3 personajes claves. Samuel. Pastor, una pregunta. Sí. En Jueces 9 nos habla sobre el reinado de Abimelech. Creo que él no fue el primer rey elegido porque el pueblo de Israel pedía, pastor, al ver de que los jueces no hacían de repente o caían en desobediencia, ellos clamaban a quien les gobierne, les reina. ¿No era el primer rey el reinado de Abimelech, pastor? No. Propiamente no. El primer rey establecido, digamos, con el permiso de Dios, fue en el tiempo de Primera y Segunda de Samuel. ¿Ya? El caso de Jueces fue una situación aislada, ¿no? Que no estaba dentro de los propósitos como pueblo de Dios, ¿no? Aquí en Primera y Segunda de Samuel sí se va a ver que el Señor le dice a Samuel directamente, ¿no? Le dice que él vaya, unja al que iba a ser rey en Israel, ¿no? Y ahí empieza la monarquía directamente permitida por Dios, ¿no? Porque, si recuerdan, Dios le dijo a Samuel que no lo han desechado a Samuel, sino lo han desechado a él, ¿no? O sea, que el pueblo no quiere que él los gobierne teocráticamente, ¿no? Sino que están pidiendo un rey como las otras naciones, ¿no? Y él les permite. Así que aparece la figura de Saúl como primer rey y David como su sucesor, ¿no? Estos 3 personajes son claves en Primera y Segunda de Samuel, ¿no? Primero, describe la vida de Samuel, su nacimiento y su ministerio propio de Samuel, que también es el último juez, ¿ya? Samuel viene a ser el último juez. Dentro de la línea de los jueces, Samuel es el que termina el tiempo de jueces, es sacerdote también, Samuel, y profeta. O sea, en Samuel recaen 3 funciones, ¿no? La de juez, la de sacerdote y profeta, ¿no? Aquí en Primera y Segunda de Samuel se va a ver la importancia del arca del pacto, ¿no? Cómo el arca del pacto tenía un gran significado y representaba mucho para el tiempo de la monarquía, ¿no? Sobre todo para esta etapa de Saúl y David, ¿no? El arca del pacto, ¿ya? Tiene bastante protagonismo el arca del pacto. Luego se va a describir la instalación de Saúl como el primer rey de Israel, su apogeo y también su caída, ¿no? Primera y Segunda de Samuel. David aparece con grandes victorias. Vence a Goliat y gana muchas otras batallas, ¿no? Entonces viene la figura de David, ¿no? Dentro de Primera y Segunda de Samuel.
Y también se describe la vida de David como rey, su gobierno, su caída moral y su restauración. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está el contenido de Primera y Segunda de Samuel y cómo se va dando un cambio ya, ¿no? De los jueces, del caudillaje de Moisés y de Josué, se pasó al tiempo de los jueces, liderazgo de los ancianos, y al libertador ocasional que aparecía, ¿no? Luego ya en Primera y Segunda de Samuel hay un cambio, un giro, ¿no? De la forma de cómo Israel se va organizando, ¿no? De un gobierno teocrático empieza ya la monarquía, ¿no? Donde los reyes empiezan a dirigir la nación. Saúl como primer rey y sucesor David. ¿Ya? Primera y Segunda de Samuel. Luego vienen los libros de Primera y Segunda de Reyes. Observe bien, ¿no? Observe bien. Con David se acaba Segunda de Samuel, ¿no? La promesa de la bendición de Dios a la casa de David, que su trono no quedará vacío, ¿no? Que él le va a dar la bendición y con su bendición será bendita la casa de David para siempre, ¿no? Así va acabando Segunda de Samuel, ¿no? Con las bendiciones de Dios a la casa de David. Ahora, luego empieza Primera de Reyes, donde aparece la figura de Salomón a la muerte de David, ¿no? David había ofrecido que a Betsabé que Salomón iba a ser su sucesor. Y antes de que haya una toma de parte de uno de los hijos de David, ¿no? David instala a Salomón como rey, ¿no? Antes de que muera, ¿no? Entonces aparece la historia del reino de Salomón, su apogeo, ¿no? La construcción del templo que él hizo, su sabiduría, su caída moral, decadencia y muerte de Salomón, ¿no? El rey que Dios exaltó y lo llenó de mucha riqueza, de mucha fama y de mucha sabiduría, ¿no? Dice que Salomón era en ese tiempo uno de los hombres, no uno, sino el más grande sabio de ese entonces, ¿no? Dice que habían otros sabios también. En el tiempo de Salomón habían otros sabios, pero ninguno se comparaba a la sabiduría de Salomón. Tanto es así que incluso viajaban a escuchar la sabiduría de él, ¿no? La reina de Saba iba a escuchar la sabiduría de Salomón, ¿no? O sea, la sabiduría de Salomón fue una muestra de la sabiduría de Dios, ¿no? En el mundo. Dios le permitió tener eso, pero luego vemos su debilidad como ser humano, ¿no? Su fragilidad, su condición de pecado también, ¿no? La Biblia es increíble, la Biblia es honesta, ¿no? Muestra a los hombres de Dios en su tiempo de apogeo, pero también muestra su fragilidad como ser humano, como pecador, ¿no? Cómo caen en situaciones también de pecado y muestra tal y como fueron, ¿no? En el caso de David también, ¿no? En el caso de Salomón también, ¿no? Luego la muerte de Salomón, ¿no? Empieza el otro tiempo de la historia del pueblo de Dios, ¿no? La división del reino. Reinos del norte y reinos del sur, ¿no? Se divide el reino en dos, ¿no? A la muerte de Salomón, ¿no? A partir de ahí, Primera y Segunda de Reyes empieza a describir la trama y la descripción de los gobiernos de los reyes de Judá e Israel. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí, ya se empieza a describir lo que cada uno de los reyes hizo, ¿no? Tanto en el lado del norte como en el lado del sur. Ahora, interesante que en el lado del norte, ¿no? Muchos, fue una constante en los reyes del norte, ¿no? Que estos reyes se desviaron, ¿no? Y dejaron, pues, que se olvidaron de la fidelidad del pacto y se fueron tras los dioses, ¿no?
y cometieron hechos idolátricos bastante condenables, ¿no? Y su sucesor, el que venía después de él, su hijo, repetía lo mismo, ¿no? Por eso siempre vamos a encontrar en Primera y Segunda Reyes que se menciona y reinó sobre la casa del norte, perdón, e hizo lo mismo que hizo su padre, ¿no? Las mismas abominaciones que su padre había hecho, su hijo las volvió a repetir, ¿no? Pero en el lado del sur hubieron excepciones, ¿no? En los reyes del sur, ¿no? Hubieron reyes que sí, en algún momento se dieron cuenta de la decadencia de su reinado y quisieron retomar la fidelidad al pacto, ¿no? Entre esos reyes está Ezequías, por ejemplo, ¿no? El rey Ezequías, el rey Josías, ¿no? Que trataron de hacer reformas en el reino del sur, ¿no? Ya, en estos libros de los reyes aparece también la actividad profética, tanto en el norte y en el sur, ¿no? Aparece la función profética. Por ejemplo, Elías, ¿no? El ministerio de Elías, de Eliseo, en el reino del norte, ¿no? Confrontando las acciones del rey Acab, ¿no? En este tiempo aparece la función profética. Importante este dato, ¿eh? Los profetas aparecen como función profética, aparece ya en los tiempos de los reyes, ¿no? Pastor, disculpe, una pregunta. Sí. No me quisiera quedar, siempre algunos dicen, no conozco mucho de teología, ¿no? Algunos dicen que, bueno, Salomón se fue al infierno porque nunca se arrepintió de sus idolatrías y se fue como no amistado con Dios. Muy aparte de que se haya ido, no, eso no lo sabemos. ¿Se amistó con Dios al último de su vida, Salomón, o no? Bueno, esa es una situación ya un poco difícil de decir, ¿no? Si es que se fue en paz con Dios o se fue enemistado con Dios. Es un poco difícil, ¿no? Dice solo la Biblia nos dice pues que Salomón acabó pues desviando su corazón, ¿no? Por dejar que se construyeran altares a los dioses de sus esposas, ¿no? Más no podemos asegurar, ¿no? Pero yo personalmente considero pues que a Salomón halló la gracia de Dios, ¿no? A Salomón halló la gracia de Dios durante su vida, ¿no? O sea, el favor de Dios estuvo con Salomón, ¿no? Ahora, determinar pues su condición final no me atrevería a decir, ¿no? Si es que fue o no fue, ¿no? Es un poco, no creo que me compete a mí eso, pero creo que sí, posiblemente halló gracia ante los ojos de Dios, ¿no? Porque está como Salomón está como una figura representativa, ¿no? Incluso Jesús la menciona, ¿no? En el capítulo 6 de Mateo, cuando habla del afán y la ansiedad, ¿no? Y dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de las flores del campo, ¿no? Bueno, pero ya eso queda un poco ya para el juicio de Dios, creo, ¿no? No podríamos decir algo de eso. La Biblia no contempla, pastor, dice solo sobre la muerte de Salomón. Sí. En 1 Reyes 11, 41, ¿no? habla de que solo durmió con sus padres. Sí, hasta ahí podemos decir, ¿no? Más no creo, ¿no? De su padre David, nada más. Sí. Ya, entonces, pero la historia de Salomón es fascinante, ¿ah? La historia de Salomón es fascinante. Es un hombre que Dios usó también, ¿no? Ya, aparece la actividad profética. Acuérdense que en Primera y Segunda Reyes, en el tiempo de los reyes, aparece la actividad profética. Los profetas. Isaías con Ezequías. Isaías, efectivamente, su consejero de Ezequías, ¿no? Y bueno, y otros profetas más que luego vamos a ver en la tabla cronológica, cuando veamos la cronología del Antiguo Testamento, en qué momento aparece cada profeta, ¿no? Y con qué rey, ¿no? Ya, la deportación también se habla en Primera y Segunda de Reyes.
en Segunda de Reyes, ¿no? Ya terminando la lectura de Segunda de Reyes. Primero el reino del norte, Samaria, cae por mano de los asirios, ¿no? Samaria cae y los llevan de cautiverio, los de Asiria, ¿no? Y al final, ¿no? Dios protege aún al reino del sur, no permite que sean conquistados, ¿no? Hay un milagro ahí sorprendente de parte del Señor, donde Él pelea por ellos, ¿no? Cuando quisieron conquistarlos. Bueno, los deja un tiempo todavía, a los del reino del sur, pero luego caen también por parte de los babilonios, ¿no? Y fueron llevados a la cautividad a Babilonia. Con eso acaba Segunda de Reyes, ¿no? Cuando el pueblo cae en cautiverio, ¿no? Tanto del norte como del sur. Primera y Segunda de Reyes. Ahora, Primera y Segunda de Crónicas, ¿no? Es un libro que contiene bastante paralelo con el libro de los Reyes. Muchas veces es una repetición de lo que se menciona en Primera de Reyes. Hay algunas diferencias en la descripción que se hace sobre el rey David, ¿no? Crónicas registra algunas cosas propias del rey David. Por ejemplo, no menciona las partes negativas de su reinado, ¿no? En Primera y Segunda de Crónicas no vamos a ver las partes negativas de su reinado, sino muestra lo destacado de David, ¿no? Lo bueno que hizo. Primera de Crónicas tiene esa característica en relación al reinado de David, ¿no? La idea es mostrar a David como modelo de lo que sería el Mesías rey venidero, ¿no? Entonces, el propósito de Primera de Crónicas va en ese sentido, ¿no? Lo que sería el rey venidero en la imagen de David, ¿no? Por eso es que obvia los incidentes negativos en la vida de David, ¿no? Por ejemplo, su pecado no lo menciona, ¿no? También muestra nuevo material de los reyes, ¿no? Obedientes, solo los que gobernaron en el sur en Judá, ¿no? O sea, se enfoca más a la línea de del reino del sur, ¿no? Con la finalidad de mostrar, pues, que de ahí iba a venir la descendencia de David, ¿no? Entonces, esa es Primera y Segunda de Crónicas, ¿ah? Son libros que van en esa dirección. Interesante, ¿ah? Interesante. Son considerados como libros históricos, ¿ya? La ley o la Torá, el Pentateuco, los libros de la ley, los 5 primeros, ¿no? De ahí en adelante, hasta Segunda de Crónicas, están en el grupo de históricos, ¿no? Libros históricos. Ahora, terminando Crónicas, entramos a 2 libros femeninos, ¿no? Con nombres de mujer. Ruth y Esther, ¿no? 2 mujeres que aparecen dentro del registro bíblico, ¿no? Relatan los sucesos en la vida de estas 2 mujeres. Ruth, por un lado, ¿no? Con su suegra Noemí, son y Boz son los personajes principales de este libro. Y el tema de este libro va en relación a la restitución de Noemí, al quedarse viuda, ¿no? Y esto transcurre en el tiempo de los jueces. Esta historia está dentro del tiempo de los jueces. ¿Ya? Ese libro es breve, ¿no? No es muy extenso, pero enfoca pues la restitución de Noemí luego de haberse quedado viuda y cómo Ruth no la desampara, ¿no? No la desampara y a través del casamiento con Boz restituye, ¿no? Interesante este libro, ¿no? Este libro posiblemente lo escribió Samuel, ¿no? Samuel. Esther, ¿no? Va en el sentido de preservar la vida de los judíos, ¿no? En el tiempo de la deportación, ¿no? A través de la trama que se hace en contra del pueblo judío, Amán y sus secuaces tratan de hacerle una trampa para poder eliminar al pueblo judío, ¿no? Pero Esther, con su belleza, ¿no? Y todo lo demás,
evita esto, ¿no? Lógicamente también la participación del tío Mardoqueo evita esto, ¿no? Este libro escribió posiblemente Esdras o el propio Mardoqueo, ¿no? Ruth y Esther. Ya, luego de estos dos libros, pasamos a los libros de Esdras y Nehemías, ¿no? Esdras y Nehemías. Ya, estos libros van a relatar el momento cuando los judíos regresan del cautiverio en Babilonia a la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? Este regreso se va a hacer con la finalidad de reconstruir, ¿no?, el templo y reconstruir la ciudad de Jerusalén, ¿no?, las murallas de Jerusalén. El regreso se da en tres momentos, ¿no? Primero, Zorobabel. Regresa Zorobabel para reconstruir el templo. Luego regresa Esdras, luego Nehemías. Esdras como líder espiritual y Nehemías como líder político. Esdras, el escriba, iba a tener la función de leer la ley de Dios al pueblo y motivar su fidelidad al pacto nuevamente, ¿no? Y cómo el pueblo se arrepiente de haber abandonado el pacto con Dios, ¿no? Interesante esa lectura que hace Esdras. Dice que empezando de los más ancianos empezaban a llorar, ¿no?, a quebrarse por lo que había pasado, ¿no?, cómo habían dejado de lado el pacto. Y Nehemías, el estratega político, ¿no?, líder político, de poder guiar todo esto en la reconstrucción, ¿no? Es un libro que se considera un libro de liderazgo, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, quisiera enseñar liderazgo en la iglesia o quiere aprender un poco de liderazgo, una de las lecturas necesarias, digamos, obligatorias, es la lectura de Esdras y Nehemías, ¿no? Hay principios de liderazgo que podemos aprender, ¿no? Tanto desde un manejo, un líder de corte civil, ¿no?, político, y un líder espiritual, ¿no? Ahí podemos encontrar. Son libros apropiados para eso, ¿no? Son dos personajes que Dios usó para este tiempo, ¿no? La reconstrucción. Pastor. Sí. En Esdras y Nehemías es donde ellos, más que nada Esdras, donde ya entra el lenguaje arameo, ¿no? Y donde Esdras transcribe, ¿no?, el Torá con el hebreo aramaizado, como le dicen, ¿no? Así es, ¿no? O sea, en el regreso de la cautividad es donde Esdras, como el escriba, actualiza el hebreo, ¿no? Del hebreo cananeo o paleohebreo, ¿no? Hace uso ahora de las consonantes arameas, que son muy parecidas, dice, al hebreo, y las actualiza, ¿no? Como que empieza a suplantar algunas cosas hebreas por arameas y genera este nuevo hebreo arameizado, ¿no? Sí, en este tiempo fue, en el tiempo del libro de Esdras y Nehemías, ¿no?, que se hace este trabajo. Muy bien. Esdras y Nehemías entonces va en ese sentido. A ver, acá vamos a hablar un poco de esto, sobre el tema de los libros poéticos y libros de sabiduría. A ver, los libros poéticos. Esto lo vamos a ampliar un poquito más, solo estoy haciendo un enfoque general, ¿no? Luego lo vamos a ampliar un poco más. Estos libros contienen la sabiduría de Israel, ¿ya? Estos libros contienen la sabiduría de Israel. Contienen la experiencia de vida de los autores, en el caso propio de los Salmos, ¿no?, de los Proverbios, de Eclesiastés. Hay una recopilación de experiencia vivencial de cada uno de los autores, ¿no? Los Salmos expresan oraciones y cánticos de David y otros, ¿no? Proverbios
va en relación a los dichos de la sabiduría de Salomón, ¿no? Hay una sabiduría condensada ahí de Salomón, ¿no? Eclesiastés, la experiencia de la vida del predicador, ¿no? En el caso de la experiencia de la vida propia de Salomón, ¿no? Autor de este libro también. El Cantar de los Cantares, ¿no? Es un poema lírico escrito para ensalzar las virtudes del amor entre un esposo y su esposa. Autor, Salomón, ¿no? Y Job describe los sufrimientos, que los sufrimientos los permite Dios, ¿no? Autor, Moisés. Estos libros, luego del descanso voy a explicar un poquito más, ¿ya? Para entenderlos un poco mejor cada uno de ellos, ¿no? Pero van en eso, en ese sentido. La sabiduría condensada del pueblo de Dios en estos libros. Se consideran poéticos, ¿no? Y sapienciales, ¿no? Que contienen sabiduría, ¿no? Ya. Fin de la presentación. Luego vamos a ver un poco más de los detalles de los libros poéticos, de los salmos, los proverbios, cantar de los cantares, para entender cada uno de ellos, ¿no? A ver, hasta ahí ya un panorama general, hasta ahí más o menos. Ya más o menos se ubica en la secuencia del libro del Antiguo Testamento, ¿no? Por lo menos su contenido, de qué trata, algunos personajes claves, en qué tiempo está, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? A ver, si yo le pregunto, ahí voy a hacer un test rápido, ¿no? Un test rápido. A ver, si yo le pregunto a Max Alba, que nos diga el libro de los jueces, ¿de qué trata? ¿Qué cosa diría Max Alba? El libro de jueces. Puede decir muchas cosas, pastor, pero es el periodo donde gobernaban los líderes políticos, religiosos, periodo donde se ve el círculo que le rodea al pueblo de Israel, ¿no? Donde está primero la liberación, luego la paz, el pecado, la opresión, el arrepentimiento. Es donde el líder es un juez, ¿no? Como Dios levanta a un juez para gobernar, ¿no? Su pueblo. Y periodo también de corrupción, ¿no? De donde los mismos jueces a veces cometen errores, pecados y obviamente son oprimidos, ¿no? Dios permite que otros pueblos los gobiernen, ¿no? Más o menos de eso se trata, ¿no? Ese mismo círculo es en el que se desarrolla a los jueces. Muy bien, hermano Max, ¿ah? Muy bien, excelente. A ver, vamos a preguntarle ahora al hermano Julio César Blas. ¿De qué trata el libro de Deuteronomio? Hermano Julio, ahí está, ¿no? Ya. Mayormente trata sobre el discurso de Moisés. ¿En qué momento? Antes de entrar a la tierra prometida. Ya. ¿Qué les dice en ese discurso? Que les aconseja que guarden los pactos de Jehová y que no se olviden. Mayormente ya, muy bien, Julio, ¿ah? Excelente, perfecto. Y a ver, una última participación, a ver. A ver, una hermana, a ver. Hermana Jacqueline. Hermana Jacqueline, ¿está ahí? Sí, pastor, sí. Bienvenida, hermana. A ver, hermana, usted que es dama, díganos de qué trata el libro de Ruth. El libro de Ruth. Con exactitud no le puedo decir, pastor, porque estoy ahorita todavía en camino y escucho de poquitos, a veces va y viene la señal. Todavía no llego a mi casa, ya me hice tarde. No escuchó la novela de Ruth, entonces.
He estado atento casi la mayoría, menos las de las dos mujeres, cuando usted dijo de las dos mujeres, y de verdad que sí, de ahí escuché de Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, de números, de los jueces, de los reyes, el primero, esto de Ya, Samuel, del entonces, a primer rey ver, Saúl, David. hermana Jacqueline, Levítico, ¿de qué trata? A ver. Levítico trata, un ratito, pastor, un ratito. Sí, sí. Ahorita, un ratito. Levítico trata de las leyes que se han dado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Muy bien, Que hermana. son más de 600 leyes, ¿no? Aparte de que ya tenían el decálogo, los 10 mandamientos. Ajá, muy bien, hermana. Excelente. Gracias. Perfecto. Y terminamos con Carlos, ¿ya? Antes de ir al descanso, con Carlos García. A ver, vamos a ver. Hermano Carlos, a ver, explícanos un poco sobre de qué trata el libro de Esdras y Nehemías. Pastor, ¿me escucha? Sí. Ya, bueno, habla más que nada sobre el cautiverio del pueblo judío de Babilonia, ¿no? A la ciudad de Jerusalén, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de las murallas, ¿no? Sobre Nehemías, que era un líder político, y Esdras también, que era un líder espiritual. Muy bien, perfecto. Listo. Muy bien, espero que haya quedado este panorama, ¿ya? Es una visión así rápida nomás, ¿ah? No hemos profundizado, es una visión rápida nomás así, ¿ah? Pero ya por lo menos tiene idea, ¿ya? Luego vamos a continuar un poco sobre Salmos, Proverbios, Cantar, ¿no? Vamos a explicar un poquito más para que entienda o comprenda un poco más, tenga conocimiento de esto, ¿ya? Y luego les dejo su tarea que tiene que ver con los libros que no vamos a poder ver ahora porque es tarea suya, ¿no? Yo no voy a ver los libros de los profetas, por ejemplo. Si se ha dado cuenta, no les he mencionado los libros de los profetas. Esa es tarea suya. Y voy a decir cómo van a hacer, ¿eh? Bien, descansamos un rato a tomar café, lonche, su galletita, su sanguchito, o si ya come, ¿no? Puede comer también si cena en la noche. Tomamos un descansito, ¿ya? De unos 10, 15 minutos para comer algo, tomar algo, ¿ya? Muy bien, luego regresamos. Ya, pastor. Ya, pastor.